bombear calcio continuamente que tiene el corazón. El corazón es muy dependiente de calcio. No trabaja solamente con las reservas que tiene, como en el músculo esquelético, el retículo endoplasmático de la fibra cardíaca, de la fibra muscular esquelética común, ¿no? Básicamente esa es la gran diferencia. Desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto? El gasto energético del corazón es bastante superior, porque es una cuestión obvia, ¿no? Bastante superior al del músculo estriado esquelético. O sea, tiene mayor rendimiento, pero tiene mayores requerimientos también. Juan, estamos ya para comenzar, me parece. Bueno, perfecto. Después, a medida que van surgiendo dudas, después te las Claro, voy transmitiendo. Porque yo por ahí muchas se aclaran después de claro, no, la esto lo presentación. hicimos para ir ganando tiempo, ya que éramos relativamente pocos todavía. Bien. Bueno, yo tengo ahora una presentación. A ver, la presentación es un poco lo que hacemos en forma presencial, pero la idea de esta clase es más que nada una charla histológica, como esta que estamos teniendo ahora con ustedes, un poco aclarar dudas, un poco, llamo así, replantear cuestiones o prestarle atención a cosas que uno realmente a veces no las tiene muy en cuenta. Referido obviamente a músculo, ¿no? Pero la idea no es hacer una clase como las que hacemos presencialmente, ni un seminario, ni mucho menos. Yo me voy a ir guiando por un seminario que les voy a ir compartiendo las imágenes. ¿Mm? Vamos a ir, presentar ahora. Vamos a poner una ventana. Toda la pantalla, creo, Juancho, si quieres. Sí, a ver si aparece ahí. Yo ya no la estoy viendo, así que no sé si estoy... No, todavía no a nosotros, Juan. A ver. A ver. Presentar ahora toda tu pantalla, ahí tenés que poner. Bueno, vamos de nuevo. Ahí estamos. Todavía no, Juan. Pero veremos. Lo estoy buscando. ¿Encontraste el Power? Sí, ya lo tengo abierto, pero no me deja compartirlo. Si pones presentar ahora, ¿no? A ver, Pantalla. va de nuevo. No, no me deja compartirlo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo estoy abriendo acá, que es A ver la misma que tenés si me vos. haces Yo el la favor, que no paso sé qué está y pasando. vos Dale. vas abriendo ahí, a ver si puedo compartir yo de acá. Espérate que ya estoy abriendo.
A ver cómo andamos hoy de conexión. No, yo creo que de conectividad andamos bien hoy. Creo que estamos un poco mejor que el otro día. Pero bueno, siempre hay que Puede estar fallar. preparado para... Puede fallar, como decía Tuzán. A ver, espérate que está abriendo presentación en blanco. No, no quiero una nueva presentación. Quiero la presentación esta. Bueno, a ver, a ver. Bueno, a ver, voy a presentar yo y te voy pasando, vos me vas diciendo, Jorge. Dale, buenísimo. A ver si podemos. Bueno, ahí estamos. ¿Están Bueno, viendo? Espérate que voy a. Ahí está. ahí estamos. Buenísimo. Bueno, lo que estamos viendo acá, obviamente, es este, unos esquemas de todo lo que es el sistema, el tejido muscular, pero en este caso nos referimos a tejido muscular estriado esquelético solamente, ¿no? Es solo una lámina. Acá una cosa que quería llamar la atención con ustedes es que cuando empezó el músculo, cuando empezaron las contracciones y cuál es en realidad el ABC de la contracción muscular. En primera instancia, es como decíamos con Marcelo el otro día, es la presencia del citoesqueleto. En cierta manera, cuando se formaron los primeros animales en el planeta hace 3.400 millones de años aproximadamente, las primeras formas vivas, seguramente se dieron cuenta que tenían que moverse para comer y quizá para no ser comidos. Entonces el desarrollo de ese citoesqueleto hizo que se comenzaran los movimientos celulares. Porque en realidad, ¿qué es el músculo? El músculo es solamente una célula que contiene un montón de miofilamentos y que la interacción de esos miofilamentos lo que hacen es contraerse, o sea, en realidad es una célula especializada en contraerse. Y esa contracción es para producir movimiento. Básicamente esa es el ABC. Y comparativamente, si uno compara un tejido muscular con, por ejemplo, otras máquinas que producen movimiento, como es un motor explosión, por ejemplo, un motor diésel, básicamente el principio es el mismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transformando energía química, en el caso de un auto es la nafta, en energía mecánica, que en este caso es el movimiento del auto. En la célula pasa exactamente lo mismo. Estamos transformando la energía química, que es los compuestos de alta energía de ATP, en movimiento a través del deslizamiento de fibras, de filamentos, de miofilamentos entre sí. O sea que en realidad, si comparamos físicamente uno con otro, es una cosa bastante parecida. El principio funciona prácticamente igual. A ver la siguiente. Bueno, es una cosa que es un poco anecdótica, pero uno muchas veces se le ocurre, bueno, ¿por qué los veterinarios tienen que, en primer lugar, estudiar histología? En segundo lugar, estudiar el músculo, ¿no es cierto? Y bueno, fundamentalmente por estas cosas que aparecen acá. Abuelo de pájaro, podemos decir que, bueno, para todos los que el día de mañana vayan a hacer medicina del deporte, y bueno, el músculo es parte del aparato locomotor, o sea, tiene que conocerlo. Para los que hagan producción es importante, el 40-60% más o menos del peso corporal es músculo. ¿Y el músculo qué es? Proteína de alto valor biológico. De cierta manera, lo que estamos haciendo es precisamente producir proteína de alto valor biológico. Obviamente, si uno es vegetariano o vegano, no tome en cuenta el segundo punto. Seguramente va a encontrar otra forma de
encontrar proteínas, ¿no es cierto? Para los que hagan clínicas, el músculo es sede de un montón de patologías. Patologías metabólicas, infecciosas, parasitarias, patologías del mismo entrenamiento. Por lo tanto, es fundamental conocerlo. Otra cosa que desde el punto de vista bioquímico, es el reservorio de glucógeno más importante del cuerpo después del hígado. Y últimamente, como estábamos hablando ya con nuestra compañera con respecto entre otras cosas, al factor natriurético, es un órgano endocrino difuso. Está ubicado en los músculos, produce sustancias. En la última diapositiva tenemos algunas de esas cositas. A ver la siguiente. Bueno, algunas cosas de la diferencia del tejido conectivo, cuando esa es una cosa que es una verdad de perogrullo, diríamos, ¿no? Cuando hablamos de tejido conectivo siempre decimos que las fibras son extracelulares, ¿se acuerdan? O sea, colágeno, elásticas, reticulares. En cambio, la fibra, en el caso del músculo, la fibra es la célula propiamente dicha y todo lo que contiene en su interior. ¿Eh? Es más, por ejemplo, para que tengan una idea, una de las cosas muy comunes, la mayoría de esta comisión es de mujeres, ¿no es cierto? Una de las patologías más frecuentes del útero femenino es denominado el fibroma uterino. Uno podría llegar a suponer que es un tumor del tejido conectivo, pero no, es un tumor de músculo, generalmente benigno. Un tumor de músculo liso del miometrio, o sea, del músculo uterino. Una cosa que a tener en cuenta. Obviamente también se tiñe de manera diferente. El tejido conectivo con las fibras las teníamos con tricrómicos, eventualmente con PAS, eventualmente, bueno, poco visibles con la técnica de hematoxilina, pero bueno, en este caso la célula propiamente dicha, que es muy, muy eosinófila, muy roja. No se haría la pregunta siempre de por qué es tan roja. ¿Cuál es la causa que sea tan roja la fibra muscular? Por la producción de proteínas. Claro, exactamente. Es una célula no tanto por la producción, sino por el contenido de proteínas muy alto que tiene. O sea, la eosinofilia en histología, y eso es una cosa que se va a repetir siempre, es o porque tiene mucha proteína, un glóbulo rojo, por ejemplo, tiene mucha proteína, tiene mucha hemoglobina, es eosinófila. O si no, cuando tiene muchas mitocondrias, otra causa. Y no muchas más. En cambio, la basofilia generalmente lo asociamos a qué. La basofilia se asocia al retículo endoplasmático rugoso, a la enorme cantidad de ribosomas. Los ribosomas tienen ARN y por lo tanto son basófilos. Ojo, recuerden, eso también es importante. Siempre que hablamos de la basofilia o la acidofilia de una célula, nos estamos refiriendo al citoplasma y no al núcleo. El núcleo, como tiene ADN y ARN también, siempre va a ser basófilo. O sea, basofilia o acidofilia en una célula nos referimos al citoplasma. A ver la próxima. Las tres tipos de fibras musculares, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar. Básicamente la esquelética, quizá la más abundante, la más importante en cuanto al peso corporal, la célula muscular cardíaca, es el corazón, y la célula muscular lisa. Esos son los tres grandes grupos que ya seguramente ustedes ya lo estudiaron, así que lo pasamos. Algunas consideraciones con respecto a ¿por qué tenemos que hablarlo esto? Sarco significa en latín carne. Y las primeras descripciones, los libros antiguos de histología, hablaban de términos que usaban el latín muy abundantemente, ¿no? Entonces, algunas estructuras que ahora conocemos como membrana celular, citoplasma, retículo endoplasmático liso, mitocondrias, tienen esos nombres particulares. El sarcolema, cuando nos referimos a membrana, el sarcoplasma, al citoplasma. Al retículo sarcoplasmático es el liso, no el rugoso, y el sarcosoma son las mitocondrias. O sea, cosas que
ya prácticamente no deberían usarse, pero que tradicionalmente se siguen usando porque son términos histológicos comunes. La siguiente. Espérate, a ver. Estaban pasando. Ah, sí. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los tipos de fibras musculares. Ya acá estamos hablando de músculo estriado esquelético, ¿no es cierto? Generalmente hablamos de fibras rojas y fibras blancas. ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente son las que aparecen ahí. La fibra blanca tiene mayor cantidad de, de mitocondrias, tiene un metabolismo de tipo anaeróbico, mientras que la fibra roja tiene un metabolismo aeróbico. ¿Cómo hacer la diferencia? Lo que digo siempre, traten de diferenciar lo que es un levantador de pesas, un humano, ¿no es cierto? El ejemplo humano no es muy bueno, pero un levantador de pesas y un corredor de maratón. El corredor de maratón tiene fibras rojas, porque necesita una contracción muy duradera durante mucho tiempo y netamente aeróbica. Mientras que el levantador de pesas necesita un esfuerzo importante rápidamente. ¿Eh? Ese tiene mayor cantidad de fibras blancas. Uno tiende a creer que generalmente, bueno, hay que tener un porcentaje de fibras determinado. Bueno, en algunos animales uno puede predecir en equinos, por ejemplo, eso se hace en anatomía desde hace muchos años. Un ex docente hacía una determinación de el porcentaje de fibras blancas y rojas de un equino con fines deportivos. Y ahí uno podría determinar si era un caballo bueno para correr carreras cortas, pero rápidas, o lentas de mucha resistencia. ¿Eh? Incluso uno puede prever genéticamente cómo es un equino. Pero bueno, generalmente no lo hacemos y simplemente hacemos entrenamiento. A ver la siguiente. A ver si pasa. No quiere pasar, Juan. Ah, A ver, veamos. Bueno. A ver, nada. no Ahí se está. mueve. Bueno, Ahí. está bien. ¿Qué hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de la histogénesis, ¿cierto? Del origen embriológico del músculo esquelético? Bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto? Las diferentes formaciones a partir del origen embriológico. A ver si tenés la siguiente, Marce, si pasa. Los mioblastos son las células más indiferenciadas. Siempre que hablamos de blasto, como hablamos de fibroblasto o cualquier célula que tenga la terminación blasto, hablamos de células que son indiferenciadas todavía. A medida que esos mioblastos se van reuniendo unos con otros, se amuchan de alguna manera, forman los llamados miotubos, y esos miotubos terminan dando la célula muscular estriada definitiva. Una célula gigante. Las células musculares son muy grandes en comparación con otras células y con una gran cantidad de núcleos de ubicación periférica. Otra de las que podemos decir, ¿por qué en el músculo estriado esquelético los núcleos son periféricos? Simplemente porque a medida que la célula va madurando, se va llenando de miofilamentos. Y esos miofilamentos, al crecer mucho, van llevando los núcleos hacia la periferia. ¿Mm? Eso no ocurre, obviamente, en un músculo liso y tampoco en un músculo cardíaco. Pero, en líneas generales, aunque ustedes no lo crean, Arnold Schwarzenegger y yo tenemos la misma cantidad de células. Lo que pasa es que él las tiene mucho más hipertrofiadas que las mías. Y eso es también otra cosa que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo la hiperplasia que la hipertrofia. La hipertrofia es cuando la célula aumenta de tamaño en base a la mayor cantidad de proteína, la mayor cantidad de miofilamento, lo que fuere. Mientras que la hiperplasia es el aumento en número. Eso es válido no solamente para las células musculares, es válido para todas las células. A ver la siguiente.
Una de las cosas también que quedan es que algunas células que quedan en el músculo después que se ha formado son las células satélites. Las células satélites son muy importantes porque cuando, hay pequeños rompimientos de músculo, no son muy extensos, generalmente el músculo esquelético tiene una muy buena capacidad de regeneración, cosa que no sucede, o por lo menos no sucede tan rápidamente con el músculo cardíaco. La otra, bueno, esto está en todos los libros, no vamos a hablar mucho, pero recordando que un músculo se forma por bases de fibras. Cada fibra, recordemos, es una célula, y adentro de la célula hay un montón de miofibrillas, y que esas miofibrillas a su vez están constituidas por los famosos miofilamentos. La próxima, una cosa muy simple es esto. El músculo en realidad es un órgano. La próxima Sí, pasa. espérate, a ver si pasa. Si quiere pasar. Los, las fibras musculares generalmente, como decíamos hace un rato, lo que tienen es en el caso del músculo esquelético, es una organización muy particular. Y esa organización particular es lo que da lugar a esta estructura que son los sarcómeros. El sarcómero, también lo habrán leído, tiene bandas A y bandas I. Y acá recuerden una cosa interesante. En realidad, ¿qué significa A y qué significa I? Anisotrópico e isotrópico. ¿Y de dónde viene eso? ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases vieron microscopios especiales? ¿Eh? ¿Se acuerdan de ese microscopio que era el denominado microscopio de luz polarizada o de polarización? Bueno, la descripción de estos sarcómeros, si bien esto es visible con las técnicas corrientes de hematoxidina, se hizo en base a esa clasificación. Había bandas que eran isotrópicas con la luz polarizada y otras que eran anisotrópicas. Esto es importante porque también la clase pasada no le prestamos por ahí mucha atención, pero seguramente ustedes lo leyeron. ¿Se acuerdan cómo se disponían las fibras de las moléculas de colágeno en la fibra de colágeno? Tenía siempre el mismo periodo. Incluso lo hablamos con ustedes, dijimos, bueno, si era importante acordarse de los nanómetros que había entre uno y otro, no es importante, pero es interesante recordar que es el mismo principio, de la manera en que se disponen las proteínas. Y en este caso, isotrópico y anisotrópico forma exactamente lo mismo. Bueno, muy sencillamente lo que forma ese sarcómero, esa unidad anatómica y funcional es esas bandas con zonas más oscuras y zonas más claras. Las zonas más oscuras generalmente compuestas por filamentos de miosina mayoritariamente, y las más claras fundamentalmente de actina. A ver la próxima. Bueno, y aquí Marcelo, estaríamos ¿te puedo algunas de molestar las... 2 segundos? Tenés mucho eh, ruido en el micrófono y no se escucha nada. sí, no sé qué, Marcelo mío Susana. personalmente no es, porque no tengo No. ruidos. A ver, me Marcelo. silencio yo. Sí. No sé por qué, porque acá no hay nada de ruido, pero No, yo estoy escuchando ruido, pero no sé de dónde viene. esperá que dejo de compartir porque no estoy viendo nada yo acá de de Ah, mi, Puedes de usar mi Alt Tab compu. la próxima. Con Alt Tab Ah, cambias de ventana. a ver, hagámoslo. Tun, turún. No, pero se pone re lento esto. A ver. ¿Ustedes están viendo la que comparto todavía o no? No. no estamos compartiendo, no se está viendo en pantalla. Bueno, yo estoy viendo la pantalla acá del Power todavía. A ver. Bueno, esperen que me... Uy, se fue. ¿Qué problema está esto de la conectividad? Bueno, en pocas palabras, vamos yendo hasta ahora más o menos qué es lo que por dónde viene la cosa.
Ya les digo, la idea de esta clase es más que nada tener una charla, un ida y vuelta. Si ustedes quieren ir haciendo preguntas, bueno, lo ideal sería que termináramos Ahí esta estoy de presentación. vuelta ahora, Juan. Bueno, buenísimo. Que termináramos esta presentación cortita y vamos directamente a hacer algunas preguntas. Está silenciado, Marcelo. Juan, hace un intento. Poné presentar en tu... ¿Tenés el Power abierto Sí, todavía? sí, Poné, tengo abierto. poné presentar ahora toda tu pantalla Sí. y te aparece la imagen de la pantalla, ¿puede ser? En chiquitito. Te Sí, aparece pero Bueno, hace clic, no pongas compartir, hace clic en la pantalla, en ese dibujito, y ahí se te sí. va a activar compartir. A ver, Ahí está. Ahí estamos. ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Claro, no Bueno. activabas la pantallita, por ahí te estamos viendo. Ah, bueno, Abrí la presentación. lo que pasa es que me dice estás presentando para todo, pero no estoy viendo la presentación. Y abrí Anda la presentación. ¿Por qué abrí la presentación? A ver. Nosotros estamos viendo lo de tu pantalla, así que cuidado con la foto de Brasil, ¿sí? El No, Zunga. no se hagan problema. Ah, A ver, bueno. ¿ahí la están viendo? Sí. Sí, ahí Sí. Bueno, buenísimo. Vamos pasando. Bueno, nos Ahí nos habíamos quedado habíamos quedado. acá, ¿puede ser? Tal cual. Buenísimo. Bueno, fíjense que acá lo que estamos viendo es algunas de las proteínas. Esto es un poco para demostrar que no todas las proteínas son solo miosina y actina. También hay proteínas importantes como la legulina, la titina, la distrofina, la desmina, la alfa-actinina, que está en las bandas Z. Esto lo pueden estudiar ustedes por su lado. Traten de recordar, aunque sea estas básicas, ¿no es cierto? Hay un montón más de proteínas, pero son menos relevantes. Lo importante es la interacción entre esas proteínas. Incluso hay algunas proteínas que tienen nombres un poco graciosos. Titina, por ejemplo. Titina parece el nombre de una tía vieja, ¿no? La tía Titina. Pero se refiere a que es una proteína enorme, y como es enorme, te dice, investigadores que la describieron decían que tenía una forma de un titán, ¿eh? Por esos gigantes griegos, ¿no es cierto? Y con la nebulina en la forma en que se presenta, se presenta en forma de una nebulosa, envolviendo las moléculas de actina. Todas estas son proteínas que, si bien no intervienen directamente en la contracción, son las que ayudan a mantener el sarcómero localizado. ¿Eh? Bien, seguimos con la siguiente. Los filamentos de actina, esto también lo vieron en los libros. Lo fundamentalmente es ver que podemos pasar de una actina globular, que en este caso son estas pequeñas moléculas de actina globular, a una actina de tipo fibrilar. ¿Me están escuchando bien, no? Sí. Bueno, Sí. bárbaro. Y después las proteínas que acompañan a esa estructura fibrilar de actina. En realidad tiene una forma muy linda, porque como si fueran las cuentas de un rosario, ¿no es cierto?, de cuentas o de un collar, que se van enroscando sobre sí mismos. Y también, bueno, recordar las proteínas que actúan en la contracción, como vamos a ver ahora después, pero que en el caso de la tropopmiosina, por ejemplo, están cubriendo los lugares de unión de la actina con la miosina. Y en el caso de las troponinas, son las captoras de calcio, y las que con su movimiento permiten que las otras moléculas se corran. Y bueno, lo clásico también del filamento de miosina. Fíjense la formación de esa proteína en forma de porciones livianas y pesadas. Generalmente esas porciones globulares se las compara con una pipa, como si fuera una pipa donde se carga el tabaco,
sería el lugar donde se produce la unión de la miosina con la actina. Y recordar que esa zona es la zona de actividad ATPásica, o sea, la que degrada ATP para consumir energía. La interacción, un clásico. La manera en que una molécula de miosina se une con la molécula de actina. Yo acá siempre doy un ejemplo que es bastante tonto, pero que la molécula de miosina se comporta como dos gusanitos atados por la cola con sus patitas que discurren en direcciones contrarias, ¿no es cierto?, sobre unas cuentas de actina. Y eso va a producir, cada vez que una patita toca una molécula de actina, se gasta un ATP. Ese es prácticamente ese sistema de corrimiento o de deslizamiento. Otra cosa que habría que recordar acá, ¿cierto?, es que son teorías estas. En realidad esto es un modelo que se corresponde bastante con la realidad. Algunas cosas todavía no las cierra totalmente, pero para los fines prácticos de la explicación fisiológica del músculo anda bastante bien. Bueno, el retículo endoplasmático liso, ¿de qué manera? O sea, ¿cuál es la importancia? Fundamentalmente es el que tiene el calcio en su interior, la reserva de calcio del músculo. Y ese calcio tiene que pasar, ¿no es cierto?, por ese sistema del retículo endoplasmático, tiene que eh, rodear completamente los sarcómeros y permitir que la descarga de ese calcio se produzca todo al mismo tiempo. Entonces, para eso está ese sistema un poco intrincado, pero bastante sencillo en realidad, de retículo sarcoplasmático y túbulos T. Y vamos a ver ahora de qué manera se produce la contracción muscular. La llegada de un mensaje químico, generalmente la mayoría activados por un mediador químico que vamos a ver cuando veamos nervioso, que es la acetilcolina. La acetilcolina del axón, de la punta del axón de la neurona, se libera sobre la membrana y produce lo que se llama un potencial de acción. Ese potencial de acción pasa a través de estas estructuras que están constituidas por el sarcolema y las invaginaciones de ese sarcolema hacia el retículo endoplasmático liso, y formando los túbulos T y las cisternas terminales, y son las que producen la descarga de calcio. Este modelito de contracción lo hizo Marcelo hace muchos años y yo se lo he tomado. Llega un estímulo, ¿no es cierto?, que es este que aparece acá, se produce la despolarización de la membrana, eso produce la entrada de calcio a las cisternas terminales y la interacción de ese calcio con con la troponina, y esto hace que se corran los lugares de la tropomesina y se produzca el acercamiento entre la actina y la miosina. Bueno, ¿para qué podemos este cuadrito? Simplemente para recordar que este es un proceso que consume energía y que debe ser recargado continuamente esa energía. O sea, se liberan moléculas de ATP, se degradan a ADP y ese ADP vuelve a ser recargado nuevamente con fósforo. Es un proceso continuo, ¿no es cierto? Y acá quiero recordar también una proteína muy importante que seguramente los que van a los gimnasios, que es la creatinina. La creatinina es una especie de reservorio de moléculas de alta energía. Y lo mismo que otras proteínas, lo que ayuda es a favorecer, ¿no es cierto?, la recarga continua de ATP. Bien. Para ir ya un poco redondeando la cuestión, el músculo estriado cardíaco, como aparece acá, las fibras son totalmente diferentes, esa descripción ya la pueden ver. Estas son las diferencias más importantes, lo que les decía hoy.
la díada en lugar de la tríada, el túbulo T y las cisternas terminales. La baja reserva de calcio que tiene y que por lo tanto necesita mucho calcio de afuera. Necesita además mucha mioglobina. La mioglobina es el pigmento, así como la hemoglobina. Están en los glóbulos rojos, la mioglobina está en el músculo. Capta oxígeno y libera oxígeno con mucha facilidad. Otra de las cosas del músculo cardíaco, no tiene células satélites, así que su poder de regeneración es muy bajo. En realidad esto no es tan así. Lo que pasa es que el recambio, ya lo sabemos de hace relativamente poco, el recambio de células musculares cardíacas es muy lento. Se calcula que es cada 25 años más o menos. Entonces, si a uno le agarró un infarto hoy, tiene que esperar 25 años para que la célula se regenere. Lo más probable es que se muera antes de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, digamos así que esa capacidad de regenerarse es muy escasa. Generalmente cuando tenemos un problema de oxigenación, la célula cardíaca se infarta, se muere, y al infartarse es reemplazada por tejido conectivo. Eso es lo que hace que un infarto masivo de miocardio generalmente sea incompatible con la vida, ¿no es cierto? Este último tiempo, con el COVID-19, estamos viendo bastantes infartos masivos, porque este virus, una de las cosas que hace es atacar el músculo cardíaco. Así es como lo veríamos. Una cosa importante acá es recordar que, a diferencia de las células musculares esqueléticas, la célula muscular cardíaca se comunican, hay comunicaciones célula a célula, ¿eh? Además de las uniones de nexo, como como las que aparecen ahí marcadas con una C, esas uniones comunicantes permiten el pasaje de iones. Entonces eso hace que la célula muscular cardíaca se comporte como un sincicio, no como una sola célula independiente, sino como un montón de células que actúan todas juntas. Esto es precisamente para hacer que el trabajo cardíaco sea eficiente. Cuando las fibras musculares cardíacas, las células, se contraen cada una por su lado, entramos en lo que denominamos médicamente como fibrilación. La fibrilación auricular es compatible con la vida. La fibrilación ventricular generalmente no, y nos morimos. El clásico, ¿no es cierto?, de todas las series que dan un shock eléctrico, es para precisamente que se contraigan todas juntas, ¿no es cierto? Bueno, y esta es una gran diferencia. Fíjense lo que decíamos recién, hace un rato, sobre la importancia del calcio en el músculo cardíaco, como que tenga un continuo bombeo de calcio hacia el interior. O sea, con la reserva prácticamente no le alcanza. Y acá tenemos los miocitos especializados. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando estábamos hablando recién? Los miocitos que se especializan son los auriculares, que producen este famoso péptido auricular natriurético, del cual hablamos al principio. Los que por ahí no estaban, lo que hace es precisamente permitir la salida de sodio y por lo tanto disminuir la presión arterial, que está en contra de la renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace es al revés, aumentar el sodio y aumentar la presión arterial. Y las otras son las células marcapasos, células muy, muy diferenciadas, muy particulares, destinadas más para la conducción que para la contracción. En cuanto al músculo liso, este es el hermano tonto, podríamos decir, del músculo, o por lo menos eso lo consideramos hasta hace relativamente poco. Ahora hemos visto que el músculo liso sirve para un montón de cosas. No sé si, Marce, tenés algún agregado con respecto al músculo liso No, sí, en cuanto a su grado de diferenciación, ¿no es cierto? Que lo tal hemos estado cual, hablando. sí, en realidad todo lo que tenga que ver con la angiogénesis y un montón de cosas, ese músculo liso que parecía tan sencillito y tonto ahí en los vasos sanguíneos tiene una función interesante.
y digamos, puede generar un montón de líneas, de otras líneas, ¿sí? Y terminar antes de ser la célula que produce el músculo liso. Hay muchos trabajos hechos sobre esto. Fíjense, inclusive cuando veamos la parte de tejido, cuando veamos urinario, vamos a ver que las células musculares lisas de unas arteriolas particulares que están, que provocan, se acumulan de una enzima que se llama renina. Bueno, o sea, tiene una capacidad interesante el músculo liso, es muy versátil, digamos, ¿sí? Y de producir también algunos factores. Pero por ahora veámoslo como lo que es una célula fusiforme que se asocia para generar movimiento en los vasos sanguíneos y en las vísceras, ¿sí? Exactamente. O sea que, en cierta manera, este músculo liso lo que hace fundamentalmente es, como Marcelo dice, mover vísceras y producir vasodilatación y vasocontracción. Básicamente esa es su función. Y lo bueno de todo que uno puede actuar de manera medicamentosa sobre sobre ese músculo liso. Lo que hace que, bueno, cuando nos duele la panza, por ejemplo, lo que tomamos son relajantes de ese músculo liso para evitar cólicos, ese tipo de cosas. Bueno, algunos interrogantes con respecto a lo que los he puesto acá porque me pareció que eran relevantes, para que se lo hagan ustedes y los hagamos en conjunto, ¿no es cierto? Los cuerpos densos que aparecen son simplemente lugares donde se inserta las miofibrillas por debajo de la membrana. Hay sarcómeros, y no, realmente no el sarcómero como se establece en forma de, el músculo esquelético. Hay uniones de nexo, y sí, son importantes, porque como en el corazón, la célula muscular lisa puede recibir una inervación propia a cada célula, o puede ser que un nervio llegue a una célula y que de esa célula, a través de uniones comunicantes, pase a las otras células. ¿Eh? Para dar una idea un poco simple, ¿dónde van a poner una célula que esté inervada individualmente? Y por ejemplo, en el iris del ojo, cuando viene un estímulo luminoso muy intenso, el iris se cierra inmediatamente. En cambio, en el músculo, en el intestino, una célula recibe una señal y cuando se expande por la presencia de un gas, de un borborismo, bueno, eso genera una respuesta, ¿no es cierto? Juan, cabe y de paso respondemos a una duda que tenían acá. Buenísimo. Preguntaban si el músculo liso tiene endomisio. Bueno, en realidad lo que tiene el músculo liso es una por membrana fuera, basal, ¿cierto? en realidad. Una membrana, exactamente, una membrana basal. Esa membrana basal generalmente es donde que se pone en contacto con la membrana, ¿no es cierto? Pero no es una membrana basal como esa es del mismo tipo, pero no el equivalente a las que veíamos en el epitelio. En realidad la cantidad de tejido conectivo que hay entre células de músculo liso, entre una célula muscular lisa y otra, es realmente muy, muy pequeña. O sea, yo diría que esos conceptos de endomisio, epimicio, perimicio, la dejamos para el músculo estriado esquelético. No son tan válidas esas generalizaciones para el músculo liso. Lo que sí tiene el músculo liso, y continuamos, es que tiene una muy buena regeneración. O sea, son células que estimuladas, como tienen cierto grado de poca diferenciación, ¿no? Que son estimuladas por la ruptura, pueden regenerarse, o sea, entran en procesos mitóticos, cosa que para el músculo cardíaco es impensable y para el músculo esquelético tampoco, ¿no es cierto? Y con la inervación, bueno, es lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, algunas diferencias con respecto a los mecanismos de contracción. No tienen troponina, sino que la proteína que aparece como importante es la calmodulina, que es la que cumple las funciones de la troponina. Y con respecto también a la respuesta que tiene el músculo liso suele responder, además de a estímulos eléctricos, a estímulos hormonales.
¿eh? Fíjense que el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, es el útero, el miometrio de la hembra, que generalmente para que se contraiga tiene que tener receptores para oxitocina, que es una hormona que produce la contracción de este músculo liso. El músculo liso responde mucho más lejos, ¿no es cierto?, que el esquelético a respuestas hormonales. Y finalmente, para ya redondear la cuestión, las mioquinas. Estas están relativamente poco estudiadas. Hasta hace poco tiempo no teníamos mucha noticia de ellas, pero como ven acá, la apelina, la bifatina, la iricina incluso. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos que se podía convertir el músculo, el tejido adiposo en blanco, en tejido adiposo pardo? Bueno, la iricina que produce el músculo produce eso, precisamente, produce una conversión. Y también es notable que funciona como con un efecto inflamatorio y por lo tanto también anticancerígeno. Y muy importante, otras como la bifatina, por ejemplo, que es que disminuye la presión arterial. Fíjense ustedes que los hipertensos, la hipertensión arterial, en el humano es la principal causa de muerte actualmente. Así que todos los que son hipertensos están en problemas. Bueno, la investigación para más adelante con más de estos productos, seguramente, estas sustancias, perdón, no productos, seguramente va a llevar mucho más luz sobre el tema. Y por último, perdón, hay algunas células que se contraen, pero que no son músculo propiamente dicho. Y esas son las células que se encuentran en las glándulas. Seguramente las vieron cuando vieron glándulas. Las mioepiteliales, que rodeaban los acinos, los alvéolos, los adenómeros de las glándulas exócrinas. Después también una categoría diferente de fibroblasto, que no es como el fibroblasto común, sino que tiene miofilamentos y que tiene capacidad contráctil. Y finalmente, en otros casos, las células mioides testiculares, que están en los conductos y en los conductos de los túbulos seminíferos, y que por lo tanto provocan, ¿no es cierto?, el avance de de los espermatozoides una vez que se desprenden. Bueno, y ahora sí vamos a dejar un ratito para ver dudas. Dejo de compartir. Bueno, y ahí acá estamos nuevamente. Me extendí un poquito más de lo que tenía planeado, pero la idea era no hacer, como les digo, un seminario o un teórico donde vamos eh, agotando todos los temas, sino un pantallazo general. ¿Qué dudas les han quedado o qué cosas les parece que es relevante de lo que hemos hablado? Yo tenía una duda, no sé si se escucha. Hola. ¿Andrea? No, Julieta. Hola. Ah, sí, ahí te veo, ahí te veo. Ah, Sí, pero no te veía porque tenés un hueso delante. Muy buena máscara, me gusta. Vio las cosas que uno aprende en anatomía. Quería consultarle sobre los discos intercalares Sí, en el músculo estreocardíaco. ¿Se ven bueno, tanto de forma longitudinal como en un corte transversal o únicamente se ven en el longitudinal? generalmente, claro, en un corte transversal no los vamos a encontrar nunca porque la mejor manera de verlos es en el corte longitudinal. O sea, no es que la unión no existe, simplemente que no la podemos ver. Para que tengas una idea, esos discos intercalares en un momento se llamó bandas bandas escaleriformes. escaleriformes. Ahí Marcelo, bueno, Marcelo es mucho más joven que yo, pero también se hablaba de, ¿por qué banda escaleriforme? Porque precisamente tiene forma de escalera. O sea, si uno lo ve a gran aumento, con el objetivo de 1200, 1000 o 1200 aumentos, lo que puede ver es esa forma de escalera característica. Lo interesante es que recuerdes es que los tipos de uniones
en lo que sería la parte que se pisa de la escalera, o sea, el peldaño donde apoyo el pie, es donde existen las uniones de tipo comunicante, las de nexo o hendidura que hablábamos recién. Mientras que en las otras, la que dan la altura del peldaño, bueno, ahí están las uniones más mecánicas, ¿no es cierto? Como los demosomas. Pero lo ideal es buscarlo siempre en el corte longitudinal. Bueno, y esto también, esto sirve también para que, como les decía la vez pasada, empiecen a relacionar, ¿sí? Fíjense la importancia del citoesqueleto, conocerla, porque en el músculo es importante conocer el citoesqueleto, porque todo el armazón proteico para la contracción proviene del citoesqueleto en base a, sobre todo, a los filamentos finos, ¿sí? Que se le asocian esos filamentos a los finos, que son los gruesos, para, conjunto con la miosina, poder hacer una contracción, pero no más que un superdesarrollo muy particular del citoesqueleto de esta célula. Y fíjense que las uniones tampoco son exclusivas, uno las ve en epitelio, porque los epitelios, para hacer un epitelio depende de estar unido a otra célula y tener uniones, pero no son exclusividad de los epitelios. Fíjense que acá también, donde tenemos que tener resistencia, ponemos uniones de tipo demosoma, donde tienen que anclarse para soportar la tensión, y en cambio, como decía Juan, en la parte de abajo ponemos las comunicantes porque ahí, digamos, lo que necesitamos es que pasen iones y demás para que las células se comuniquen entre sí, para favorecer también a la contracción y la comunicación. Entonces ven cómo se van enganchando los demás temas, no son compartimentos estancos, ¿sí? Claro, eso es una cosa que se va repitiendo y lo vamos a ver a lo largo de toda la cursada, ¿no es cierto? Las estructuras, por eso con Marcelo, les recomendábamos el otro día, la primera clase o la segunda, ya ni me acuerdo, repasen citología, porque si ustedes se acuerdan bien de la citología básica, o sea, la membrana, las uniones, las comunicaciones, les va a facilitar cada vez que estudiamos un tejido de un sistema. ¿Mm? Bueno, otra. Vamos, ¿alguna duda? Yo Sí, entiendo profe, que los debo haber anestesiado. Porque, profe, pero una bueno, consulta. sí, Bueno, en el esquema del músculo liso, los filamentos de miosina, o sea, en el músculo estriado están anclados a la línea M, pero no me quedó claro cómo es que si están anclados a la actina o... claro, en realidad esos manchones, ¿no es cierto?, que veíamos por debajo de la membrana, que eran esas zonas donde se anclan los filamentos, en realidad es el lugar, porque vos fíjate, en realidad no hay otro lugar donde se anclen los miofilamentos, sino que están anclados directamente a la parte interna de la membrana. No sé si te acordás que cuando vimos esa figurita, el músculo liso, primero cuando está relajado, tiene una estructura, una forma fusiforme. ¿Eh? En cambio, cuando se contrae, tiene forma de gusanito. ¿Por qué toma esa forma de gusanito el núcleo? Precisamente por esa capacidad que tiene de unirse a la porción interna de la membrana a través de las uniones con filamentos de adhesión. ¿Eh? O sea, no sé si se entiende eso. O sea, unos filamentos se fijan a la membrana y los otros tiran de ellos. Es como ¿vieron cuando uno arma una carpa común canadiense que tira de los tientos, ¿no es cierto?, para aflojarla ¿cómo es? O estirarla. Bueno, es exactamente eso. ¿Ah? Sí, gracias. Hola Juan, te hago una pregunta. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Pero de 10. En el seminario que está grabado hay un Sí. cuadro que habla de los tipos de fibras musculares esqueléticas con muchos detalles, diríamos. ¿Hasta qué punto tenemos que manejar, diríamos, los detalles de este cuadro? ¿O qué es lo importante? Mirá, ahora no tengo presente ese seminario, pero lo importante es que ustedes, por eso les mostré hoy ese sarcómero ideal, ¿no es cierto? Donde aparecían
la mayoría de los miofilamentos y los más importantes. El grado de complejidad que nosotros queremos es precisamente eso. Que sepan cómo es una molécula de miosina, cómo es una de actina y cómo se interrelaciona. Y de paso, cuando estudias sarcómero, las proteínas como la nebulina, la titina, la distrofina, que son las que acompañan a eso. ¿Tá? Pero, ojo, por ahí está hablando también de las fibras rojas o fibras blancas, no sé si las de tipo 1, claro, no sé si es eso, Paula. Claro. Sí, Marcelo, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, eso Paula hablaba de fibras rojas, intermedias o blancas, y bueno, hacía alusión también a que muchas de esas características, si no interpretaba mal, tenían que ver con técnicas de inmunohistoquímica, diríamos. Claro, bueno. Sí, en realidad, no sé, quería agregar algo, Juan, pero más que nada diferenciar que dentro de lo que es el músculo estriado, y tenía que ver con esto de lo que decía Juan del ejercicio y demás, tiene que ver también las especies que trabajamos nosotros con la mayor resistencia o no, depende del tipo de fibras musculares que tengan, ¿no? Entre las rojas y la blanca por la cantidad de mioglobina y mitocondrias y demás que tienen, ¿no? Por ahí Juan ahí con las aves migratorias puede agregar algo más. Claro, miren, ustedes, ¿qué es o dónde se aplica una fibra muscular roja y una fibra muscular blanca? La van a ver en dos especies animales características de las que están muy acostumbrados. ¿Intentaron alguna vez, o sea, vieron alguna vez una gallina en el campo intentando subirse a un árbol volando? Bueno, seguramente va a volar un poquito y seguramente después de grandes esfuerzos va a llegar a subirse a la rama del árbol y dormir ahí a la noche para que no se la coma, no sé, un gato o lo que fuere. Pero ese es los pectorales de las galliformes son el ejemplo característico de fibra muscular blanca. Incluso el color, la pechuga cuando ustedes la compran en el pollo como es blanca. Muy poca mioglobina, muy poco pigmento. En cambio, si agarran una paloma deportiva, qué sé yo, una carrera como la Gran Zapala tiene más o menos 1000 kilómetros. Y el promedio de velocidad que hace una paloma es de 100 kilómetros por hora para llegar a su casa. Imaginen si esa pechuga de la paloma no es el ideal del músculo esquelético rojo. Tiene que volar más de 12 horas para hacer 1200 kilómetros. Obviamente sin parar. Y a una gran velocidad y altura y con viento en contra. Ese es el ejemplo característico de una atleta de músculo rojo. Para dos especies que son bastante similares, las galliformes y las columbiformes. ¿Se entendió ese concepto? Después, Sí. Tiene, claro, Gracias. después si tiene más o menos, bueno, habrá palomas, y ya con esto la corto con las palomas, porque lo que deben estar diciendo todo este pelotudo de que está hablando de palomas, bueno, no tienen la idea de que los veterinarios solo trabajan con palomas de plaza, no es así. La paloma mensajera es una excelente fuente de trabajo incluso. Así que cuando uno elige una paloma en base a su capacidad muscular, la puede utilizar para correr grandes distancias o pequeñas distancias. La pequeña distancia para una paloma son 50 kilómetros, 100 kilómetros. Una gran distancia son 1000 kilómetros. Y ni hablar de las aves migratorias, ¿no? Directamente ese es el ejemplo máximo de metabolismo aeróbico con mucha mioglobina, Bien. Ahí Rosa me pregunta si para las Rapaces. rapaces. Las rapaces en realidad son las más veloces. De hecho, el halcón peregrino es un ave que alcanza en picada aproximadamente unos 300 kilómetros por hora. Pero eso es en picada, en bajada. En realidad, en resistencia, un ave rapaz nunca tiene esa enorme resistencia. Lo que pasa es que las aves rapaces lo que hacen muchas veces
es cuando las vemos circulando en el aire, ¿no es cierto? Es hacer círculos. Al hacer círculos lo que están aprovechando, claro, como los albatros, por ejemplo, que prácticamente no bajan. Los albatros, por ejemplo, animales acuáticos, marítimos, ¿no? Prácticamente no aterrizan nunca. ¿Por qué? Porque aprovechan corrientes de aire. O sea que están en realidad economizando. No es por su espectacular resistencia. Pero bueno, no nos metamos demasiado con las especies tan exóticas. Con que sepamos cómo funciona una gallina, un perro y una vaca, andamos bastante bien. Bueno, ¿algunas dudas más? Tengo el jueguito para dejarles, si quieren. ¿Listo? Bueno. ¿Terminamos? Le hago una consulta rápida, profe. Buen día. Carlos, dale. Lo de las mioquinas que nombró a lo último. Sí. Bueno. La verdad que no me quedó muy en claro porque no lo leí en ningún lado. lado. Bueno, esa es la nota de color, llamo así. ¿Por qué las puse? Porque seguramente de acá a unos años vamos a empezar a hablar mucho más de esas sustancias, de las mioquinas. Ok. Así que nadie les va a tomar si la pelina sirve o no como efecto anticancerígeno. Eso, quédense tranquilos. En realidad, mentira, es la primera pregunta que le vamos a hacer. No, pero en serio, es un poco la nota de color para que no nos quedemos con que, bueno, el músculo lo saco de taquito. El músculo es más complicado de lo que uno supone. Tal cual. No, pero más que nada también para que, como decía Juan al principio, ¿no? Nosotros con que esté en la parte básica, que es lo que nosotros pretendemos que ustedes aprendan a reconocer, estamos contentos. Pero cuando uno después no sé a qué se va a dedicar, pero ustedes sepan que esto es muy dinámico. Como decía Juan, para nosotros el músculo liso era una célula fusiforme que estaban ahí alrededor de los vasos y nada. Lo mismo que los epitelios planos simples, digamos, de los mismos vasos sanguíneos y qué sé yo, eran unos epitelios que revestían y servían para cubrir y nada más, no necesitaba muchas más funciones, pero hoy se sabe que, bueno, las funciones que cumple ese simple vaso sanguíneo con todos sus tejidos es fundamental. Pero bueno, eso pasa por el avance del tiempo, de la ciencia y de los conocimientos. Esto de las bioquinas, por ahí ahora queda como nota de color nombrado, pero por ahí de acá a 10 años hay una revolución en el tratamiento de un montón de cosas porque alguien se puso a estudiar bioquinas. Y por lo que decíamos de la hipertensión arterial es una causa de muerte, pero más frecuente de lo que uno cree. Más, se supone que de 3 personas que son hipertensos, 1 no tiene idea que lo tiene, 2 está maltratado y el tercero, con suerte, se le ocurrió ir al médico. Y te mata. Bien. Bueno, gente. Perfecto, muchas gracias. Si no hay más preguntas, les dejo acá, por los que si no se acordaban en el chat, recuerden, será el Socrativo, pero teacher no, usted tiene que poner el student. Yo puse el teacher porque es el que estaba leyendo acá. Pero el student, chicos, el student y ponen ahí DNI, según como la terminación del DNI. ¿Cómo